Hoy vamos a conversar con un creador que convirtió el viaje en una forma de entender el mundo. Yo no quiero ir a un país simplemente por tachar en una lista, ¿tú entiendes? En el proceso ligaste mucho. No me puedo quejar, no me puedo quejar. ¿Cómo te arriesgas tú a proyectar a Haití? Señores, bienvenidos en este nuevo año 2026 a un nuevo episodio de Luz García, el podcast. Hoy vamos a conversar con un creador que convirtió el viaje en una forma de entender el mundo, no solo de recorrerlo. Alguien que va más allá de la postal bonita para contar los territorios desde la experiencia real, su gente y su contexto. Ha explorado la República Dominicana de manera profunda, el Caribe completo y destinos que muchos evitan por prejuicio o por desinformación. Hoy me acompaña William Ramos. Bienvenido, William. Qué chévere tenerte. Gracias, Luz. Por fin se nos dio esta oportunidad. Para mí un placer, de verdad, compartir contigo. Yo tenía que verte la cara para decirte que te envidio. No, gracias. Porque tu método de trabajo es algo que yo disfruto y que me fascina. Y tú te ganas la vida viajando. Sí, la verdad es que es algo que uno, mirando ahora en retrospectiva, cuando yo empecé con estas ideas, tú sabes que las redes sociales a lo mejor no tenían el empuje que tienen hoy día. Y el hecho de uno intentar vivir de algo que le apasiona, sin duda es un privilegio que yo lo agradezco, tú sabes, algo que es una bendición, sin duda ¿Pero qué tú alguna. estudiaste? Yo estudié ingeniería en telecomunicaciones, que eso es lo que viene siendo como programadores, informáticos, como esa línea. Y la verdad es que tuve un poco de contacto con mi carrera profesional en mis primeros años, luego de graduarme de la universidad, pero yo sabía que eso no era lo mío. Sabes que cuando uno llega a esa etapa de la vida, que tú tienes 18 años, que te dicen, ¿qué tú quieres en la vida? Es como complicado, como tú decidiste, porque tú no tienes vivencia, Sí. a lo mejor. Y fue una etapa que yo, obviamente, mirando hacia atrás, no me arrepiento, porque yo siempre digo que ese tipo de acciones o decisiones que tú tomas en la vida, aunque luego que tú la culminas, tú dirás, wow, pero quizás fue un error, pero gracias a ese supuesto error es que tú te das cuenta qué es lo que tú quieres en la vida, porque tú empiezas a descartar. Estudiaste en España. Sí. Y luego que regresas, bueno, escúchame que te interrumpí, pero luego que regresas de España es que te decantas por el tema de los viajes. Exactamente, porque en España, digamos que lo que me sucedió fue una especie de crisis existencial que posiblemente te dio a ti o a todos los que nos están viendo por ahí, que es esa famosa crisis de los 25 años, 26, 27, donde tú te cuestionas si lo que tú estás haciendo es lo que tú quieres hacer durante toda tu vida. Entonces me entró esa crisis existencial y yo dije, wow, me vi trabajando como ingeniero, cosa que yo le agradezco muchísimo porque también aprendí mucho. Pero yo sabía que esa no era la vida que yo quería. Entonces, el escape mío para yo poder convencer a mi familia de que esto no es lo mío era decir, me voy a España a hacer una maestría. Entonces, digamos que unos ahorritos que yo tenía por ahí, yo dije, bueno, esta es mi oportunidad de yo salir de este empleo y ver qué ideas se me ocurren en el camino. Tú sabes, porque lo bonito que tiene el viaje, y en ese caso el haber estudiado fuera, es que tú conoces gente de distintas nacionalidades, tú escuchas como otra perspectiva fuera de tu entorno, como que tú sales como de tu zona de confort. Y ahí es donde se ocurren las ideas, tú sabes, como en esa parte como que tú no sabes qué es lo que viene. Entonces, llegas a República Dominicana luego de esa maestría. ¿Y cómo se da? ¿Cómo decides formar este proyecto que hoy por hoy es sumamente exitoso? Sí, digamos que fuimos dando pequeños pasos. Yo siempre tuve esa inquietud, siempre me gustó ese tema de viajar así, tipo mochilero. Incluso conversábamos ahora detrás de cámara que cuántos países hemos ido y tú has viajado a muchos países realmente. O sea, No, que no me quejo. tú y yo vamos ahí. O sea Casi. Exactamente. Pero te aseguro que tú lo conoces más profundo que yo. No, eso es lo que intentamos, que era lo que mencionábamos, que tú sabes que hoy día ahí, saliéndonos un poco del tema, hay como un tema de ego con los creadores de contenido, sobre todo de viajes, que quieren decir, no, ya yo llevo 70 países, y yo llevo 80, y yo llevo 60. Entonces yo digo, ajá, pero de esos países que tú fuiste, realmente tú te empapaste, tú conociste. Y a veces te dicen, bueno, yo tuve 3 días en tal lugar. Entonces tú dices, bueno, pero es que yo no quiero ir a un país simplemente por tachar en una lista, ¿tú entiendes? Fuera de ese ego, hay competencia. Sí, hay mucha competencia, hay mucha competencia.
Sobre todo ahora que vemos tantos creadores de contenido que todos hacen muy buen trabajo y cada quien tiene su personalidad y tiene su estilo y su comunidad, digámoslo así. Pero sí, a veces tú entiendes como que cuántos seguidores tú tienes, cuánto tiene aquel, a cuántos países. Entonces son cosas que yo no quisiera caer, ¿sabes? Honestamente. Entonces llegas de España y ¿cómo te decantas por este negocio? ¿Qué fue lo primero que hiciste? Y dijiste, sí, aquí hay potencial, aquí hay vida. Yo tenía o mantuve siempre ese estilo de viajar así como sin mucha preparación, tipo mochilero, que me gustaba visitar, empezando por mi país, obviamente, conociendo Eso porque esos tú eres hombre y es rinconcitos. más práctico. Pero mira, si tú supieras la cantidad de mujeres que yo he conocido viajando sola también, sobre todo mujeres extranjeras, porque yo creo que eso es algo de Latinoamérica, que todavía tenemos ese concepto, aunque hoy día ha ido cambiando, pero hace 10 años atrás, hay muchas mujeres dominicanas entendían como que no podían viajar solas porque el mundo es peligroso. Sin embargo, tú te ibas para Europa y tú encontrabas a esas mujeres viajando solas, pidiendo bola, literalmente, en autostop, en la calle. Y tú decías, ¿sabes? Como esas mujeres como del mundo bohemio, media hipster. Pero tú decías, wow, pero sí se puede. Tú sabes, como que sí hay una manera, pero obviamente No es la más segura. de la personalidad y también depende de la personalidad, porque yo sé que no es fácil. Y obviamente hay sus retos cuando tú eres mujer, a diferencia de hombre, que todos sabemos, tú sabes, como Claro. que sí es verdad que hay cierta ventaja entre comillas, a lo mejor, si lo vemos así. El tema fue que yo vine con esa misma idea dominicana de seguir explorando como ese turismo fuera del todo incluido. Sabes que nosotros siempre hemos sido famosos por los hoteles todo incluido, la zona de Punta Cana, pero cuánta riqueza no hay en el sur del país, por ejemplo. ¿Por dónde empezaste tú? Si tú supieras que uno de mis primeros viajes fue en la zona de Miches, casualmente, que hoy día vemos como ese desarrollo y ese crecimiento. Estaba virgen en ese momento. Totalmente virgen, totalmente virgen. Ahí incluso yo recuerdo la primera vez que yo fui a la playa de Costa Esmeralda, que ni siquiera había rumores de que la Fundación Tropical, el Grupo Cisnero, iba a adquirir esos terrenos o parte de esos terrenos, que fueron los primeros que yo recuerdo. Y yo me acuerdo que cuando yo vi esa playa así virgencita, yo dije, Dios mío, o sea, tú tirabas una foto ahí, tú la subías en las redes en esa época y la gente te decía, ¿y eso es República Dominicana? Y ciertamente es República Dominicana. Luego el sur profundo, como nosotros le llamamos, esa parte de Bahía de las Águilas, el Parque Nacional Jaragua, que es lo que conforma esa playa, con muchísimas cuevas, esos cenotes también que hay ahí. Es bellísimo. Precioso. Entonces fuimos como dándole voz a esas comunidades, que era como el concepto y lo que yo mantengo hoy día de la agencia, como ese turismo alternativo comunitario. ¿Vino ese proceso primero antes de llegar a la agencia? Digamos que fue paulatino, porque yo siempre veía el tema mediático como una manera de yo promover el servicio, que era el servicio ya yo como agencia de viaje, que ahí fue que yo dije, oye, pero a lo mejor los chelitos de uno están aquí, tú sabes, como de tú decir, tanta gente que te llamaba en plan, mira, que yo quisiera conocer Samaná, ¿qué tú me recomiendas? Y tú ahí, hora van y hora viene explicándole hasta el momento que yo dije, wow, pero yo puedo ser un asesor de viaje. Yo puedo tener una agencia de viaje donde yo brinde el servicio. Claro, porque y le demos el toque. Y lo vives de primera mano, que ahí está la magia. Tú sabes lo que funciona en cada lugar y lo que no funciona. Exactamente. Y siempre enfocado, digamos, como a ese público que está buscando un poquito más, algo más vivencial. Que tú sabes que hoy día el turismo ha enfilado mucho a esa parte, sobre todo después de la pandemia, que la gente se dio cuenta como el encierro, incluso a querer incluso más el país de nosotros, o sea, a decidir hacer turismo explorarnos interno. más. Hacer turismo interno. De niño, ¿tú soñabas con esto? ¿O te gustaba de primera mano el país, el turismo, la naturaleza? Yo tuve una ventaja que fue, yo fui atleta de alto rendimiento de niño, o sea, desde los 9 años de edad hasta mis 21, 22 años, yo fui atleta de tenis de mesa y me tocó viajar mucho. O sea, el típico que a los 11, 12 años yo tenía un torneo latinoamericano en Guatemala y mis padres tenían como la apertura de decir, no, mi hijo, dale para allá porque tú estás haciendo algo bien. O sea, tú no estás en vagabundería, tú estás haciendo algo y ellos veían la disciplina detrás. Entonces, gracias a eso, yo tuve la oportunidad de viajar a muchos países y también internamente y codeándote siempre con niños de distintas provincias, que si un niño de fuera, que si de Cuba, que si de Chile, que si de Puerto Rico. Entonces tuve esa apertura de viajar desde muy pequeña edad y siempre tenía como esa curiosidad cuando íbamos a los torneos, como de que yo quería explorar el país. O sea, recuerdo que uno de mis primeros viajes, un viaje a Cuba de 1 mes y medio,
y nos metieron a nosotros para un campito, recuerdo yo, como en un campito de Cuba, de una provincia así como bien humilde. Y nosotros, imagínate, estos carajitos que parecíamos en esa época como unos popicitos, digámoslo así. Y en buen dominicano. Sí, como dirían un buen dominicano. Y llegaba uno con un bulto de marca, con un uniforme, con una raqueta nueva. Y cuando tú veías a los cubanos, en esa época, lo recuerdo yo, llegaban con una botica, sin raqueta, o sea, con una raqueta toda de tartalá, pero terminaban ganándote ellos a ti. O sea, increíblemente el nivel que tenían. Y yo recuerdo que en ese primer viaje yo dejé todo. O sea, yo volví a mi casa sin nada. Yo regalé el bulto, regalé toda la camiseta, regalé los uniformes, los tenis, las chancletas, porque tú veías como esa necesidad. ¿Qué te dijeron en la casa? Pero muchacho, llegaste en cuero. No, mi mamá de una vez, desde que ella vio que yo vine sin nada, ella tuvo la intuición, porque ella es médico, ella viajaba mucho a Cuba también en esa época y sabía como de esas necesidades del país. Entonces yo creo que todas esas experiencias fueron como moldeando un poquito como esa sensibilidad como por el viaje, como por descubrir, de salir de esa burbuja que quizá uno vivía, como con cierta comodidad. Entonces cuando tú ibas a esos lugares que tú veías como esas realidades, yo decía, wow, yo quisiera hacer esto cuando yo tenga un poquito más de edad, o sea, cuando ya la parte económica me lo permita, ya un poquito más de independencia. Y fue lo que comencé a hacer internamente primero, o sea, desde los 16 años, vámonos para Bahía de las Águilas, vámonos para Samaná. Y era muy fanático y aficionado a la fotografía. Entonces en esa época lo que había era Facebook. Y yo lo que hacía era que colgaba mi fotico en Facebook. O sea, y me iba para Bahía de las Águilas, una foto de una doña cocinando un pescado, subía mi fotico en las redes. Entonces la gente siempre tenía en su mente que a mí me gustaba el tema de los viajes. ¿Y si tenías el deseo de convertirte en ese influencer de viaje desde ese momento? Es decir, ¿trabajabas también con ese propósito para alimentar tu marca personal o no? No realmente, Luz, siéndote sincero. Nunca lo vi así. O sea, siempre lo vi muy genuino. Siempre lo vi como una manera como de yo hacerlo porque de verdad me gustaba. ¿Sabes? No era tanto porque, quiero ir al sitio para decir que fui al sitio. No. Y la memoria, y la foto era para la memoria, para el recuerdo. La foto era para el recuerdo, sin mucha pretensión. Pero ciertamente se fue regando la voz y yo creo que uno mismo también como que inspiraba eso. O sea, si yo me juntaba con un grupo de amigos o un grupo de gente, lo que a mí me salía era hablar de temas de viaje. ¿Cuándo tú dijiste, wow, tengo una comunidad grande y soy famoso? Bueno, tú sabes que, curiosamente, Luz, yo recuerdo que yo tenía muchas habilidades, vamos a decir, sociales, en un sentido, cuando yo no tenía números en las redes. Porque yo decía, bueno, si yo quiero vender un servicio, que es de una excursión o de un taller, que en una época de mi vida yo también daba unas charlas un poco ¿De curiosas. viajes? No, nada que ver. Las charlas eran temas de cómo seducir mujeres. Ay, mi madre, tú te estás metiendo solo. Yo desde hace rato te estoy por preguntar, pero... Y hacíamos una charla un poco exótica que fue lo que me dio a mí mi primer encuentro con los medios de comunicación. Entonces, ¿qué pasa? Que yo necesitaba convocar, o sea, yo tenía que de alguna manera dejar saber que yo o iba a dar una charla de seducción o iba a hacer un viaje. Entonces, a mí ¿Qué contraste? Exactamente. A mí me encantaba mucho el yo citar a la gente como a un bar, vamos a decir, Ferro Café. Y nosotros teníamos por costumbre que todos los jueves nos juntábamos en Ferro Café a las 8 de la noche. Entonces, el propósito era que yo quería construir una comunidad para yo venderle lo que sea que yo esté haciendo en ese momento. Al principio era lo de la charla de seducción y luego fue el tema de los viajes. Entonces ahí uno utilizaba sus estrategias. Tú sabes que uno inteligentemente invitaba a las amigas de uno, sobre todo las que se veían mejor, para que ellas estuviesen ahí ese día. Y los muchachones, los tigres que iban, obviamente, yo le decía a ella, oye, si los muchachos te preguntan si tú vas para la excursión del fin de semana, di que sí. Miente. Aunque no vayas, tú dices que sí. Claro, que al final buscamos la vuelta y el viaje se pone bueno, yo te llevo. Y con esa chelcha y ese relajo, Luz, porque yo me pongo a mirar hacia atrás y al final lo que uno intenta construir hoy día, ya a nivel digital, al final se trata de eso, o sea, de construir una comunidad de gente que confíe en lo que tú vendes y en cierta manera se alinee como a tus valores, a tus principios. En el proceso ligaste mucho. Bueno, esas son preguntas delicadas, Luz, esas son preguntas delicadas, pero
No me puedo quejar, no me puedo quejar. Realmente, fueron etapas bonitas, fueron etapas donde uno conoció una gran cantidad de personas, incluyendo extranjeras, gente de fuera, que fue muy bonito. No se puede decir otra cosa. Pero tú hablas en pasado, ¿no sigues ligando? No, yo hablo en pasado, ya yo soy un hombre retirado, Luis, ya yo soy una persona tranquila, ya esas fueron etapas que uno quemó, y eso es lo importante de uno quemar etapas. ¿No sigue dando charlas de seducción? No, la puedo dar, pero ya más de tú a tú, con la persona con la que estoy de tú a tú. Por ejemplo, atención, chicas. Tú das consejo tanto para caballeros como para damas. Te puedo decir que empezamos dando consejos para caballeros hasta que nos dimos cuenta que eso no dejaba dinero. Y lo que sí dejaba dinero era dar la charla a las mujeres. A ver, Exacto. Por ejemplo, a mí me gusta un chico. Sí. Y tengo entre mi timidez, temor para dar el primer paso o el approach. ¿Debe dar una mujer el primer paso en la seducción? La teoría de nosotros en ese tiempo, ¿verdad que sí? Por los tiempos han cambiado. Porque él se va a escudar hablando en el pasado. No, claro, los tiempos han cambiado. Nosotros empezamos explicando la diferencia a nivel de cerebro entre el hombre y la mujer, donde la mujer es un ser emocional y el hombre es más racional. Entonces el hombre es como un cazador, ¿sabes? Por instinto. Claro. Entonces normalmente el hombre es el que ataca, ¿sabes? El hombre es el que ataca y la mujer es más receptiva. Entonces la teoría mía en esa época, que no quisiera yo entrar en ese detalle, porque hoy día hay tantas mujeres que hablan de ese tema que ahorita no están acribillando. Pero mi humilde opinión Pero era... tú hablas desde tu conocimiento y tu perspectiva. Desde mi poco conocimiento, porque no soy experto. Eso también es curioso, porque nosotros hacíamos una especie de stand-up comedy. Tú sabes, como que tampoco era Sigmund Freud ni un psicólogo que hablaba, sino que era como una chercha, pero con cierta profundidad. Entonces, la teoría de nosotros es que la mujer era receptiva, ¿sabes? Como que la mujer no tenía necesariamente que ir. Por el tema de que el hombre, cuando veía algo muy fácil, como estamos hablando del hombre racional, cazador, entonces cuando él lo veía muy fácil, era como que, bueno, ok, o sea, esto no va a trascender. Era mi teoría, ¿sabes? Como que el lenguaje corporal de un hombre dice mucho. muchísimo. Eso también era algo muy, muy importante que nosotros tocábamos. Yo recuerdo esa parte del lenguaje corporal que estudiábamos, incluso había muchos casos curiosos de Barack Obama, por ejemplo. El mismo Donald Trump, que tú lo ves hoy día. Esos gestos que ellos hacen y esos pasos como ellos lo dan, denotando poder, ¿sabes? Entonces también es importante, y en el tema de la seducción, incluso más todavía. ¿Cómo te preparaste tú para los fines? ¿Qué clases cogiste No, para poder estudiar y hablar del lenguaje? Eso también es bueno. A nosotros nos gustaba mucho la lectura de esos autores y sobre todo esa parte psicológica. Yo recuerdo mucha programación neurolingüística. Había muchos autores estadounidenses que hablaban del tema y nosotros lo que intentábamos era como aplatanarlo. O sea, nosotros lo intentábamos llevar como al lenguaje coloquial dominicano, pero siempre con un enfoque de comedia. Tú sabes, como que al final lo que se vendía en la charla de seducción era que un grupo de mujeres se reunía a pasarla bien, porque el evento llevaba bebidas, era como, tú sabes, como que había refill. Como que tú llegabas y teníamos nuestra champaña, unas cuantas bebidas, marcas patrocinadoras, tú sabes, que sí, de lencería, exótica, porque entonces el negocio fue como girando, tú sabes, haciendo un 360. Desde la parte de la bebida, que era el show, que las mujeres se bebían su trago, el bar también, que era el mismo Ferro Café, y el tema de todas esas marcas que eran de productos de belleza como para levantar el ánimo de la mujer, vamos a llamarlo así. Yo te iba a decir para levantar el ánimo del hombre. No. Bueno, eso pudo haber encajado también, pero como te digo, nosotros vimos el negocio muy estratégicamente, siempre dirigido a la mujer. ¿Tú recuerdas algún pedacito de ese stand o no? Yo recuerdo que había una canción que yo cantaba. Porque también cantas. Es que tú eres una caja de sorpresas. No, pero canto malo, Lu, ojo, no mucho. Cántame un que era pedacito. la canción de Ricardo Arjona que decía, si me dices que sí, piénsalo 2 veces, puede que te convenga decirme que no. Dime que no y dame ese sí como un cuentagotas. Me encanta esa canción. ¿Entiendes? Y volvemos allá al génesis de lo que yo te decía, que la mujer es receptiva. O sea, que la mujer no tenía que ir ella a por el hombre.
Entonces eso es básicamente como lo que resumía la canción. Yo te puedo confesar que me encantaría que tú retomaras ese proyecto, pero en 10 años la sociedad dominicana ha cambiado mucho. Y de hecho se habla en la actualidad de que hay muchos princesos. Sí, sí. ¿Cómo sería ahora un stand con este tema de que hay tantas mujeres en oferta, tan pocos caballeros, Wow. y ellos se creen princesos ahora? Sí, la verdad es que es complejo y ahí, obviamente, lo que tú siempre intentabas resaltar era de que la mujer tuviese una personalidad fuerte, principalmente para ella poder conseguir ese hombre que ella necesita o amerita de acuerdo a su nivel. O sea, que tú no la ponías a ella como que baja de nivel para conseguirte el princeso, no, es al revés. Es que mantén tu valor para que el hombre que esté a tu altura llegue. Tú sabes, eso es lo que se buscaba. Esa es mi teoría. Sí. Pero mira. Realmente eso es lo que yo entendía que era lo lógico, ¿no? Porque al final, obviamente, una mujer de valor, tú intentabas que ella identificara el hombre también de valor que iba a estar en la misma frecuencia de ella, porque nosotros también poníamos una salvedad, que era que tú decías, bueno, hay mujeres que lo que quieren es pasarla bien y tampoco pasa nada. Pero normalmente la mujer que iba a la charla de seducción lo que quería era una pareja, porque entendía que ya tenía cierta edad, cierto poder, tú sabes, ya cierto nivel académico, profesional, que estaba buscando un hombre a ese mismo nivel, no un princeso, tú sabes. Entonces, es delicado, ¿eh? Habría que volver entonces a retomar con los hombres, a ver si logramos hacer algo, pero está complicado. ¿Y tú tienes parejas? Tengo pareja actualmente, sí. Ella es una chica venezolana, tengo 6 años ya con ella, increíblemente, porque uno hace tantos años atrás, esa vida así como bohemia, como tan, vamos a decirlo, inestable en un sentido. Inestable en el sentido de que a lo mejor uno no ha tenido una vida como lo de la sociedad hoy día, de cumplir un horario, lo mismo que conversábamos tú y yo. Esa ventaja, entre comillas, o desventaja, porque hay gente también que le gusta la seguridad. ¿Sabes? Hay gente que le gusta esa seguridad de decir, no, yo tengo mi empleo, que mi salario está convencional. Sí, yo trabajo de tal hora a tal hora y de aquí se acabó mi responsabilidad. Hay gente que necesita eso, pero no era mi caso y no lo sigue siendo hasta ahora y ojalá que no lo siga haciendo porque es como yo me siento cómodo. ¿Qué te falta para pedirle el sí? Tómate una taza de té. Sí, sí. Tómate una taza de té. La taza de té, por favor. Yo sí traje ¿verdad? A la persona detrás del personaje. Es decir, que yo te voy a preguntar de todo. William. Por eso me di el trago del té antes de responder a eso. Yo te voy a decir algo, Luz. Yo creo que hoy día la sociedad, y sobre todo yo que vengo de un hogar muy familiar, tradicional, te ponen como una presión. Porque dicen, bueno, ya tú estás entrando en tal edad, tú sabes, para no forzar mucho. Y ya tú has conseguido X cosas, vamos a decir, en lo laboral, en lo profesional o en lo personal. Y entienden como que tú obligatoriamente el siguiente paso es un matrimonio. O los hijos, por ejemplo. Y si algo yo he hecho a lo largo de toda mi vida es siempre ser rebelde, ¿sabes? Porque si fuera por mi familia, a lo mejor yo todavía fuese ingeniero. Yo estaría cumpliendo un empleo de 8 a 5. Sin embargo, yo siempre quise como salirme de ahí porque no me gusta que las cosas se hagan porque en teoría hay que hacerlas. O sea, a mí me gusta que las cosas se den como natural, orgánica, sin mucho force. Pero después de 6 años una mujer se cansa. Sí, pero si hay una buena convivencia y hay comunicación y los dos están de acuerdo, nadie está inconforme, yo no tengo por qué complacer al familiar que me está diciendo, oye, tú deberías ya, porque ya tú estás entrando en cierta edad. O sea, no lo veo así. Entonces, hay una persona que tiene 31 años de edad, ella está también en su mundo, que es la parte holística, espiritual, profesora de yoga, está construyendo también hoy día. Entonces, como que no es una prioridad. Obviamente, si llega, bienvenido sea, ¿sabes? Para mí sería una bendición. No lo veo tampoco como que no lo voy a hacer. Según tu teoría, y volvemos a tus charlas, eres tú el cazador y el que tendría que dar el paso. Es decir, que si llega ese momento también tiene que ser un esfuerzo tuyo, de una forma u otra. Sí, pero tú sabes que a veces pasan los accidentes, Luz. A veces tú sales por ahí y a lo mejor tú, ese día, ustedes entienden lo que están escuchando ahí. Y si eso sucede, pues bueno, yo lo vería como una bendición. Pero si es para yo planificarlo, yo prefiero como no nada más coger un chin de presión y decir, ok, este es el momento, no.
que ambos estemos de acuerdo y que la cosa se dé en el momento que se tenga que dar. Tú eres ibaeño y hablas en todo el transcurso de la conversación. Has hablado de lo que ha representado tu familia. Sí. Tu familia, siendo una familia quizá un poquito más convencional, ¿entendió que tú podías vivir de esto o le pareció una locura? Fue un poco complicado, a pesar de que yo me siento privilegiado por la familia que tengo en ese sentido, porque siempre me han dado esa libertad, porque ellos entienden que uno no está dando como esos pasos como a ciegas, tú sabes, como que hay un norte. Pero hubo momentos donde ellos sí como que se desesperaban porque no entendían. A mí nunca se me olvida un escenario que sucedió una vez cuando yo estaba en España. Estaba yo con mi padre que me fue a visitar, o sea, mi mamá y mi papá fueron a visitarme cuando yo hacía la maestría, y en ese periodo mientras yo estudiaba en España, ahí era que yo estaba como desubicado, como decimos nosotros, o sea, ahí yo no tenía muy claro, incluso yo, en realidad lo que yo quería hacer en esa época, como ya estaba en ese mundo de las charlas, a mí me gustaba, tú sabes lo que es, por ejemplo, hoy día Tony Robbins, ¿sabes? Que es un motivación, Sí. un tipo, un charlita de motivación, de life coach de vida. Yo empecé como a inclinarme por ese mundo. Incluso la charla de seducción yo la di en España en 2 ocasiones y no le fue mal. Mira, tú sabes que en España el feminismo y eso, y yo decía, bueno, estas mujeres aquí me van a acribillar. Pero para mi sorpresa, la charla gustó, ¿sabes? Como que tuvo su pro y su contra. Pero yo recuerdo que en esa visita que hizo mi padre, en un momento él y yo bebiendo unos cuantos tragos, recuerdo como hoy, en un bar de eso, de allá de España, y ya como a la 1:00 de la mañana, los dos estábamos medio calientes bebiendo. Y él me dice, mijo, y entonces dime, ¿qué es lo que tú vas a hacer con tu vida? Y yo en ese momento como que tambaleé, tú sabes, porque dije, concho, tengo estos tragos en la cabeza y el viejo que hay que hablarle, tú sabes, como con base. Y yo le he dicho a ese hombre, no, mire, yo lo que quiero es ser escritor. Ay, mi madre. Es decir, que la locura mental en ese momento, ese arroz con mango que tú tenías en la cabeza, Totalmente. no tenías dirección. No tenía. Y cuando yo le dije a ese hombre que yo quería ser escritor, él que estaba como medio encendido con los tragos, yo vi que esa cara como que le bajó así. Ese hombre se puso blanquito así. Me dijo, ¿cómo fue? O sea, que tú estudiaste una ingeniería. Tú estás haciendo una maestría en España para decirme que tú vas a ser escritor, pues tú te quieres morir de hambre, mi hijo. Y yo le dije, bueno, don, es que yo no sé, a mí me gusta la parte creativa, a lo mejor me pongo a estudiar filología, que esa gente que estudian letras y vaina ahora. Entonces ese hombre como que, yo recuerdo como que se puso de todos colores y se sintió como medio decepcionado. ¿Le quitaste la nota? Le quité la nota totalmente porque él esperaba que yo le dijera, no, don, yo vuelvo a Dominicana, voy de nuevo a trabajar en la fábrica, yo trabajaba en una empresa que incluso fue él mismo que me ayudó a conseguir ese empleo, porque el presidente de la empresa era un amigo de él que juega al golf con él. Y tú sabes, fue todo un tema el hecho de él hablarle de mí al señor y yo reunirme con él y conseguir el empleo, ¿sabes? No fue sencillo. Y él entendía que lo que yo tenía que hacer era volver a esa fábrica. Hoy por hoy, ¿qué te dicen? No, tú sabes que luego vinieron muchos episodios curiosos, porque yo recuerdo que cuando yo empecé a viajar así en serio, que ya yo empecé con el tema de los contenidos, que empezó, por ejemplo, remolacha.net, y subía esos videos, y fue como la primera vez que yo experimenté lo que es ser viral, tú sabes, en esa época, 2015, 2016. Y yo recuerdo que en un momento yo salí en un periódico, como hablando de una experiencia que yo tuve en un viaje, y él andaba muy orgulloso enseñando su periódico a sus amigos. Miren, ese es mi hijo, viajando por el mundo, ¿sabes? Y tú te dabas cuenta como que ellos entendieron, tú sabes, como que en el fondo cedieron, para decirlo así. Y entonces conforme iba pasando el tiempo, yo recuerdo también que las cosas nunca fueron color de rosa, tú sabes. Yo tenía una teoría y era que cuando yo comencé con el tema de los viajes, no siempre me iba muy bien. ¿Sabes? Al principio a ti te iba mal. No es verdad que tú todos los viajes los llenabas o que todos los videos se te iban virales, no es verdad. Pero cuando ellos me preguntaban, dime mi hijo, ¿cómo te está yendo? Siempre bien. No, demasiado bien. Estoy que no encuentro qué hacer con tantos clientes. Mentira. Pero era algo que yo quería que ellos entendieran y era algo que yo quería creérmelo. Porque tú sabes que llega un momento, todo el que emprende, siempre pasa como por esa etapa de,
cónchale, no me está yendo bien, ¿será que yo debería abandonar esta idea? Entonces hay como un juego como psicológico que puede ser hasta un consejo. Tú sabes que me leí precisamente y te eché el número desde la época en que empezaste a la actualidad. Me leí hace unos años un libro de un tratadista de Harvard, de un psicólogo, que hablaba de eso mismo, de que el éxito llega a las 10.000 horas de hacer algo de manera constante. No te llega por obra y gracia del Espíritu Santo. Hay gente que quizás se le da más fácil o se le da mejor, pero usualmente eso equivale a 10 años de trabajo constante. Y hoy estás saboreando las mieles del éxito. Sí, yo siempre digo que el éxito también es muy relativo, ¿sabes? El éxito hoy día mucha gente lo mide con varas que yo quizás no lo mediría. El éxito yo lo mido por ese tiempo de calidad que tú puedas tener, el hecho de tú tener una familia a quien acudir, una buena pareja también. ¿Sabes? Más allá del éxito económico que yo entiendo que viene producto de esa disciplina. Tú sabes, como que el éxito, entre comillas, o el éxito financiero viene luego de una trayectoria, tú haciéndolo bien o lo mejor posible. Entonces, sí me considero, o sea, y me parece muy bonito que tú lo digas, o sea, que yo también te considero a ti una persona muy exitosa por tu trayectoria. Yo tengo te llevo una década más. Trabajo. Bueno, no de esos, mucho 20, ahí, no de esos años de trabajo. Exacto. Bueno, de trabajo, claro. No, totalmente. Y sí, quiero creerme, humildemente hablando, que soy exitoso simplemente por eso. Las cifras de 6 números. También las cifras, Luz, también. Tan buenas. Pero te voy a decir incluso por qué están tan buenas. Y por qué la gente también tiene la percepción de que posiblemente estén más buenas de lo que es. Y es porque a mí me gusta mucho dar. Yo soy una persona que me encanta el hecho de dar porque tengo como filosofía que el que más recibe es el que da. O sea, el que más gana es el que da. Totalmente de acuerdo. Y de repente, dentro de la ley de la abundancia, también recibes abundancia cuando compartes las tuyas. Totalmente. Entonces siempre, por eso el proyecto de nosotros tiene una connotación social. O sea, hay muchos videos míos que son los que más me enorgullecen a mí. Y yo como creador de contenido también tengo ese concepto, porque si hablamos de creación de contenido, tú sabes que los views lo dan, la vaina mala, lo feo. Y cuando tú tiras un par de malas palabras y tú haces una vaina rara. Pero yo como concepto mío, como visión, como valor, como ética, pues me gusta siempre lo contrario. O sea, como que dentro de lo malo ver lo bueno. Que ahí es que viene el tema, por ejemplo, de Haití y del barrio de Gualey, que nosotros tenemos proyectos siempre ayudando como esos lugares, como a resaltar lo positivo dentro de lo malo. Cuéntame de esa experiencia. ¿Vale la pena? ¿Y cómo te arriesgaste tú para, entre un tema que todavía es neurálgico entre nosotros por la parte histórica, cultural? ¿Cómo te arriesgas tú a proyectar eso y a proyectar a Haití? Y la verdad que es un reto increíble, porque yo, al igual que posiblemente el 99% de los dominicanos, también tenía esa percepción de que Haití es un país que no hay nada que hacer, que ahí no hay nada que buscar, que eso los haitianos nos odian a nosotros, que todo el tema histórico que todos sabemos, que nos independizamos de ellos. Y yo, en el año 2016-17, que es cuando yo decido entrar por primera vez a Haití, en contra incluso de todo el mundo, pues la familia era como que, bueno, mi hijo, pero espérate, o sea, te falta mucho sitio por República Dominicana, ¿cuál es la necesidad? Tú sabes. Sin embargo, yo recuerdo que en ese primer viaje de Haití, lo que yo vi ahí, a mí me sorprendió. Porque, por ejemplo, nosotros entramos a esa parte del norte, que es la ciudad de Cabo Haitiano. Ya había pasado el terremoto, si fue 2016. Sí, fue exactamente, ya había pasado el terremoto. Todavía no habían matado al presidente, que eso también fue un antes y un después, que a él lo matan en 2021, en donde ocurre ese hecho trágico, penoso. Y recuerdo que cuando yo entro a Haití, lo que veo es, por ejemplo, la fortaleza de la Citadel, que es un patrimonio de la humanidad por la UNESCO, por ejemplo, que perfectamente pudiese ser casi una maravilla del mundo si no vamos a eso, porque es una construcción de los años 1800, una fortaleza encima de una montaña, cuando en esa época no había tecnología. Y tú ver eso, yo entré ahí, yo vi eso, esa energía que hay ahí. ¿Construida por los franceses? Construida por el que era emperador
en esa época haitiano, porque es luego ya que ellos se independizan, que fue una manera que ellos construyeron esa fortaleza por si el ejército de Napoleón volvía. Eso fue Henry Christophe, que era como el rey de la parte del norte. Un palacio también abajo, que era el hogar de él, que se llama el Palacio Sanssouci, sin nada que envidiarle a esos palacios franceses. Lo que pasa es que ya hoy día está deteriorado porque los terremotos lo destruyeron. Pero quedan las ruinas bastante bien conservadas. Entonces yo veo eso lo primero y digo, wow, o sea, nunca me imaginé encontrar algo así como de esa magnitud en Haití. Y luego cuando llegamos a la parte de la playa, no solamente a la parte turística, que es lo que la gente conoce del Abadí, donde llegan los cruceros, sino la parte del pueblo. Cuando yo veo esa playa, que era así, como tú llegas a Bahía de las Águilas, o a Cayo Arena, aquí en República Dominicana, o a Cayo Levantado, que yo veo este paraíso. Yo digo, no, pero este país tiene un potencial increíble. Entonces yo, con mi cámara y con mi contenido, quise resaltar esa parte. ¿Fuiste solo o llevaste un grupo? Iba con unos amigos. Era un amigo que es fotógrafo incluso, así de naturaleza, biodiversidad. Y un amigo español que se enfila mucho por la parte antropológica. ¿Sabes? Una persona también que ha viajado el mundo entero, que ha estado con tribus en Papúa Nueva Guinea, en el Amazonas. O sea, una persona con ese perfil. O sea que no éramos gente que íbamos a ostentar ni a echar vaina para Haití, sino como a mezclarnos con la gente. Y a conocer. Y a conocer. Me encanta que conversando y hablando sobre este proceso de viaje para Haití, manejas una cultura impresionante. De manera histórica. ¿Te preparas antes de conocer el lugar de los hechos o te empapas en el lugar de los hechos? Hay un poco de ambas cosas, Luz, porque yo siempre digo que la verdadera riqueza del viaje es cuando tú conoces la gente local. Entonces, con la gente local es donde tú más aprendes. Entonces, eso es algo que yo siempre lo he intentado llevar yo en lo personal, en todos mis viajes. Y es algo que yo cuando organizo esas excursiones, motivo a la gente también a que lo haga. Tú sabes que hoy día con las redes es más ir al sitio a tirarme la fotico y me fui. O sea, hay como una experiencia superficial que a veces tú cuestionas si la gente de verdad se está llevando un aprendizaje de los viajes. Entonces, en mi caso, me gusta el hecho de, cónchale, conversar con la gente, empaparme, escucharlo, intentar entenderlo sin juzgarlo. Porque, por ejemplo, yo que he viajado a países así como del mundo árabe, musulmán, países que a lo mejor tienen costumbres muy diferentes a las de nosotros, yo no juzgo. O sea, yo vengo de un hogar cristiano, por ejemplo, pero yo no vengo a decir que el musulmán está mal. Yo vengo a escuchar y a entender cómo es que piensa el musulmán. Ah, pero mira, esto está bien. Entonces tú coges y dejas. De ahí me imagino que viene tu eslogan. Nunca turista, siempre viajero. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia entre ese turista y ese viajero? Bueno, yo siempre lo he dicho jocosamente, tú sabes, porque yo siempre digo, en todo momento, hay veces que nosotros somos turistas, a veces somos viajeros, porque hasta yo mismo a veces quiero trancarme en un hotel todo incluido, tú sabes, sin necesidad de coger lucha. Entonces, todos tenemos una vena, o pudiésemos tener la vena de turistas o viajeros de acuerdo al mood, o con quién tú estés viajando, porque también hay un viaje que tú te quieres dar medio romanticón, de escape por ahí, que puede ser de turista 100%, y no tiene nada de malo. Pero yo lo que disfruto es la parte viajera, así como por ejemplo cuando nos fuimos a Haití, que fuimos mezclándonos con la gente sin mucho protocolo, sin un itinerario, ¿sabes? Como dejándonos maravillar. Y fluir. Eso, y fluir. Entonces, con el tema de la cultura, como tú dices, bueno, uno intenta leer, o sea, a mí me gusta mucho la lectura, obviamente no es que me considere tampoco el gran erudito ni nada de eso, pero yo soy más del pueblo, o sea, me gusta más como aprender de la gente, que yo creo que eso es una enseñanza. ¿Averiguaste ciertamente si los Clinton tienen inversiones en Haití? Bueno, esos son rumores que siempre andan allá y tú le preguntas a la gente. Pero lo que sí es una realidad, Luz, es que la mayor información que a nosotros nos llega de Haití normalmente no es así. O sea, yo que he estado allá ya creo que 34 veces. Wow. Porque me puse a contar el otro día y creo que van 34. ¿Y tanto te gustó para repetir? La verdad que sí, la verdad que me gustó, a pesar de que obviamente no vamos a ocultar ni a tapar el sol con un dedo, sabemos que hay una situación no muy cómoda, o sea, una situación delicada de ese país. Pero ya yo he recorrido el país prácticamente completo y he conocido mucho y la verdad es que me he sentido muy bien acogido. Nunca me he visto en una situación de vulnerabilidad. Esperemos que no pase, ¿verdad? Porque somos hijos de Dios. En cualquier lugar del mundo no puede pasar una situación
que nosotros no la estamos esperando. Pero hasta el momento mi experiencia por Haití ha sido muy positiva. La gente que ha ido a las excursiones de Haití se ha llevado una experiencia que lo más chulo es que cuando llegamos del viaje me dicen, hermano, déjame felicitarlo porque me cambiaste la percepción del país. Y ya cuando tú escuchas eso, tú dices, bueno, ya te puedes dar por el pecho. Después de tantos viajes, ¿ahora sí van grupos contigo o todavía? Bueno, la última vez que yo entré a Haití fue hace 1 año y piquito, que fue cuando vino el problema del cierre de la frontera. O sea, ya después de ahí nosotros no hemos vuelto por un tema, tú sabes, delicado del país, como decimos nosotros, para no forzar. Luego del Premio Nacional de Turismo y Premio Soberano, porque tienes reconocimientos ya nacionales, ¿tienes un mayor compromiso? ¿Es mayor la responsabilidad? ¿O no trabajas para premios? Yo creo que nadie debería trabajar para premios. Es mi humilde opinión, ¿no? Nadie debiese trabajar para premios, pero sí es algo que uno debe agradecerlo. Porque, por ejemplo, en el caso de los premios soberanos, que a mí me metieran dentro de esa categoría con Santiago, por ejemplo, a los Foques, que todos sabemos que es un poderío mediático, al que le guste o no le guste, porque no estamos entrando en eso. Y todos, digamos, esos youtubers y esos creadores de contenido que también tienen tanta relevancia en el país y que a mí me metan en esos 5, yo la verdad es que me siento muy orgulloso y muy agradecido, independientemente del resultado. O sea, ya para mí el hecho de tú estar nominado ya es una distinción. Y es algo que tú dices, wow, mira, un contenido como el mío, que es sano, que no ando diciendo mala palabra, que no me ando encuerado, que no ando diciendo nada raro, que te nominen ahí. Donde yo te digo que hoy día los medios, lamentablemente, los views, lo que genera es, o sea, la parte negativa es lo que genera el view. Y que nosotros con un contenido sano, siempre ayudando y pensando en esa parte social, esté a esa altura de esa gente, es algo que yo obviamente lo agradezco. Igualmente lo del Premio Nacional de la Juventud y esas distinciones que a uno le han hecho por el aporte que uno humildemente mucho o poco hace para el país, ¿sabes? Esa es la línea que yo quisiera mantener. Y si eso si ellos los reconocen, pues simplemente como una palmadita de que uno lo está haciendo bien o de que uno va por el camino correcto. ¿Qué error viajando ha sido el que más te ha lesionado o te ha marcado? El que más te ha enseñado de manera directa. Mira, si tú supieras que yo nunca he visto, esto es una percepción mía, yo nunca he visto como nada negativo dentro de los viajes, que yo diga, o no vuelvo a este país o no vuelvo a tal destino. Yo siempre que me han pasado cosas negativas, entre comillas, siempre lo he visto más como un aprendizaje. Y siempre me ha pasado algo curioso, que es que he salido airoso de la situación. Por ejemplo, a mí se me perdió mi computadora en Egipto, donde yo tenía todo un material de 1 mes de grabación de Jordania y Egipto. Un viaje que hice de 1 mes ya chulísimo. Y volviendo al país se me perdió la computadora o me la robaron, que era lo que yo entendía. Y yo frustrado, mierda, dije, ¿y ahora qué hago? Y subí un video a las redes diciendo, se me perdió la computadora. Apareció. Y se movió cielo y tierra a nivel diplomático. O sea, el embajador de no sé qué dónde en Qatar, el embajador no sé qué dónde de Egipto, el embajador en Jordania, escribiendo, mira, ¿cómo te podemos ayudar para que tú recuperes tu material? Y entre tanto que se fuñó, apareció la computadora. Wow. ¿Se te había extraviado o te la habían robado? En realidad fue que, tú sabes que en esos países árabes, en los aeropuertos, hay 2 controles, ¿sabes? No es una vez que tú pasas por seguridad, son 2. Entonces, en el segundo control, como yo tenía que viajar como con tanta escala, en uno de esos controles se me quedó la computadora, pero fue un error mío. Pero fíjate cómo son esos países, que esos países realmente es muy difícil que ocurra un robo así como la gente cree. Por ejemplo, en Egipto son países que obviamente hay una dictadura militar, ¿sabes? Un tema complejo a nivel político. Pero si a ti se te queda la cartera en un sitio, fácilmente van y te la devuelven o nadie te le pone la mano. Pero qué interesante, porque aparte de todo, te canjeas muy buenas relaciones. Increíblemente. Sí, son cosas que yo veo que nosotros los dominicanos somos muy unidos, sobre todo cuando le pasan cosas así, situaciones a la gente. Me pasó otra también en Islandia, que se me perdió mi mochila, porque cuando íbamos viajando en el autobús, se abrió la compuerta del autobús con el viento que hace en Islandia, y se salieron como 12 mochilas, y esa era una excursión que eran clientes míos. Increíble lo que es ese país, Luz, que ellos reportaron a la policía, y cada 5 minutos le sonaba el teléfono al guía diciendo, hay un ciudadano que reportó que tiene una maleta.
que te la van a hacer llegar a tal sitio. Oh, y Dios. La vaina fue, oye, cada 5 minutos apareciendo cada una de las maletas, menos la mía. Yo por lo menos dije, bueno, por lo menos aparecieron los de los clientes. Los de los clientes, porque yo lo que estaba era asustado. Y decía, wow, ojalá que aparezca la de los clientes, porque si ellos se tienen que quedar, entonces ya tú sabes el problema, pero yo tengo que costear, hablar con seguros. Yo dije, bueno, se perdió la mía, no hay problema. Si yo me tengo que quedar en Islandia, yo me quedo. Óyeme, pues eso fue también un cuento buenísimo, porque yo terminé viajando a Barcelona sin pasaporte, porque el pasaporte estaba dentro de la mochila. No me preguntes cómo llegué a Barcelona sin pasaporte, porque yo era dando una muela, enseñando un carnet que yo tenía de cuando yo estudiaba, que era como de la Unión Europea, y ellos entendían como que era válido dentro de los estados Schengen. Y cuando llego a Barcelona, ya yo empiezo a gestionar lo que le llaman la carta de ruta, tú sabes, que es como deportado que tú te vas, porque no tengo pasaporte. Estoy hablando con el cónsul, con el vicecónsul en Barcelona, para que me transmita la carta de ruta, pero era Semana Santa y había que esperar como 6 días más hasta que abriera la oficina. Y yo, qué vaina. Entonces yo, obviamente, costeándome todo, tú sabes. Pero con tu grupo. No, ya el grupo se había ido. Entonces yo me quedé porque yo no podía viajar sin la carta de ruta. Óyeme, por destino y cosas de la vida, de repente recibo yo un mensaje por Instagram. ¿Sabes? De esos mensajes que te llegan de que a la bandeja de otros, que a veces uno ni los revisa. Pero como que esa noche me dio como por revisar y encuentro yo un mensaje que era de una chica. Y me dice, en inglés me está hablando, y me dice, hola, hello, por casualidad, ¿tú has estado viajando a Islandia recientemente? Y yo, concho. Y yo, sí, ¿por qué? Yo pensaba ya que era como una estafa, como algo raro. Ay, mi mochila. Y me dice ella, ¿tú has perdido algo en Islandia recientemente? Y yo, sí, mi mochila. Dice ella, espérate, y me manda una foto de la mochila con el pasaporte mío en la mano. Digo yo, wow, sí, ese soy yo, que sé yo cuánto, explícame. Y la chica lo que me dice, mira, nosotros estamos acampando en un lugar en medio de la nada en Islandia. Entonces en Islandia, como hay tanto viento, la mochila cayó a un arroyo. Y el arroyo la llevó al lugar del campamento donde ellos estaban. ¿Tú sabes qué? Yo quiero ser amiga tuya siempre. No, increíble. No, porque eso quiere decir que tú tienes buena suerte también. Yo me lo pregunto hoy día y yo mismo no lo entiendo. De película. No lo entiendo. Y entonces la muchacha, yo le digo, entonces ella me dice, nosotros vimos la mochila flotando en el río. La cogimos, pero en realidad la mochila no tenía nada. O sea, lo que tenía era como 3 camisetas, pero estaba el pasaporte en un compartimiento como medio secreto. ¿Y los chelitos dónde estaban? No, los chelitos estaban conmigo. Esa era la suerte. Esa fue la suerte. Pero el tema es que la muchacha me dice que se pusieron a revisar la mochila, entonces sacaron el pasaporte. Dice ella que cuando ella vio el nombre, ella empezó a buscar por Instagram. Dice que déjame ver el William Ramos en Instagram. Y dieron como con 10 perfiles, pero por casualidad ella le escribió a varios perfiles, ninguno respondió. Y el que respondí fui yo, el William Ramos que pudo responder. Wow. Y entonces cuando ella me dice eso, yo digo, no, pero dime qué tú quieres, o sea, cuánto dinero, porque yo lo que le estaba hablando era, no, yo te doy dinero para que la llevemos a DHL, o yo vaya a un guía ahora para que la busque. Y la muchacha me dijo, no, tranquilo. Yo resuelvo, dame el contacto de tu guía, yo se la entrego, y a él que te la mande ya a Barcelona. Y la muchacha no me quiso cobrar ni un peso. Señores, el nivel de civismo increíble, y de educación totalmente es al que nosotros tenemos que aspirar también como país y como comunidad. Tú sabes que a mí me pasó algo recientemente y pienso que hasta de los errores uno aprende viajando. A mí me encanta aventurar y me encanta llegar a los sitios y ahora me acabo de recordar hablando contigo que llego a Portugal, yo alquilo un coche privando en local y digo, bueno, Miguel Ángel, espérame en el hotel que voy a buscar el carro alquilado para coger de Lisboa a Porto manejando. Me encanta la experiencia. Entonces, nada, llego al Rencar, me entregan mi coche. Y yo digo, la muchacha me explica todo, me monto. Cuando veo un mecánico, no, pero está bien. Yo digo, yo tengo más de 20 años que no manejo un carro mecánico, pero yo soy una macha. No. Una vueltita y se me calentó. Otra vuelta y estaba botando humo el coche. Para que tú veas, ¿eh? Quiero dejar dicho con esto, señores. No prive fuera de aquí. Yo volví al Rencar y le dije, óyeme una cosa. Cámbiame esto por una cosa mecánica. Cuando yo me vi en carretera 3 y 4, ya dije, pero yo me hubiese muerto.
Sí. pasando cambio y enclochando en esta carretera. Increíble. Es que es verdad, porque en Europa todavía al día de hoy lo que usan esos vehículos pequeños, mecánicos. Pero no se usan le ocurre automáticos. preguntarte, Verdad. señor, Verdad. ¿usted maneja mecánico? Sí, no. Para la próxima. Es así, es así. Pero fíjate que tú dijiste algo muy curioso, porque al final de lo malo se aprende. Entonces, como te digo, a mí me robaron la computadora y yo al principio desesperado. Pero yo dije, bueno, Dios mío, ayúdame. Ya tú sabes, todo el mundo rezando en mi casa. Aparece la computadora. Luego, el tema de la mochila. Mira cómo aparece. La muchacha me la manda, me llega a España. Wow, o sea, son cosas que tú dices. Aquí hay una mano divina, sin duda, actuando. William, voy a viajar contigo. Te pregunto con ese tema de la mochila y de todo tu contenido que estaba ahí en la computadora cuando se te perdió. ¿Tú eres selectivo con lo que publicas? ¿Descartas mucho, editas o eres inédito con el material que publicitas y que compartes? Yo tengo una peculiaridad que es que todavía al día de hoy la mayoría de las ediciones las hago yo. Tú sabes, como que uno delega una partecita, pero hay un toque como muy personal que me gusta dárselo yo al video. Y yo trato siempre de grabar como lo cotidiano. O sea, lo que a mí más me gusta no es tanto sacar como lo que normalmente todo el mundo va a retratar, sino como las cosas quizás más insignificantes que tú puedas imaginarte. Por ejemplo, nosotros acabamos de llegar ahora de Guatemala. Yo hice un viaje ahora de Guatemala de 14 días. Subimos a un volcán. Fue la primera vez que yo dormí frente a un volcán, ya tú sabes, a 4,000 metros, pasando un frío, una cosa terrible. Pero yo me enfoqué mucho en explicar eso de que el frío, del trabajo que se coge, tú sabes, que a lo mejor la mayoría de gente nada más se enfocaría en una foto, un video del volcán en erupción, que es una locura, tú sabes, uno tener eso frente a uno. Eso es increíble, una experiencia de la mejor del mundo para mí. Y yo intento siempre como resaltar también la parte del guía, por ejemplo, que era un guía guatemalteco, que eran gente como de la comunidad, que se criaron en ese pueblito debajo de un volcán, como el concepto de ellos, que son los que viven ahí. ¿Te Como, tienen la experiencia? exactamente, entonces como escuchar las historias que ellos te hacen de decirte como que mira, yo cuando tenía 5 años, yo subía con mi abuelo aquí, antes de que esto fuera famoso, y al abuelo le gustaba que nosotros nos sentáramos, que contempláramos, o sea, escuchar esas historias y documentarlas, para mí es lo que le da como riqueza al video. ¿Vale la pena Guatemala? Mucho, mucho. Incluso Guatemala, yo me atrevo a decir que es el país más infravalorado de Centroamérica y posiblemente sea el país con más potencial. Y me atrevo yo a decirlo así con toda responsabilidad del mundo. Y me baso en lo siguiente, por ejemplo, no solamente el turismo de aventura, con ese tema de los volcanes, del lago Atitlán, por ejemplo, muy curioso, sino la parte de la selva y la cultura maya. Porque, por ejemplo, cuando tú piensas en la cultura maya y las pirámides, que, por ejemplo, una de las maravillas del mundo es la del Chichén Itzá de México, Sí. pero en Guatemala, por ejemplo, hay ruinas mayas todavía sin explorar. Y hay como una riqueza cultural como en esa zona, incluso por encima de México, me atrevería yo a decir así, como responsablemente. Y toda esa zona de Mesoamérica, y Guatemala, Belice, que está al lado, Honduras, eso tiene una riqueza que ahora es que yo me vengo a dar cuenta de eso. Tú sabes que yo siempre relajaba que Guatemala tenía una cosa muy buena, que es Ricardo Arjona. Así De mismo que es. una cosa no, Así mismo es. un gran artista. Sí. Y potencialmente, a través de uno de sus videos, también vimos cómo se convirtió en embajador de su país. Sí. Él tiene un video bellísimo que se llama Fuiste tú, y ahí retrata las maravillas de ese país. Y hablando de maravillas, ya que tú señalas el tema de las pirámides, y yo me dedico a contar con mi hijo a cuáles maravillas del mundo yo he visitado, del mundo moderno, ¿cuántas tienes tú? Ya tengo las 7 completadas. ¿La completaste? Ya la tengo, sí. ¿Tu favorita? Esa es una pregunta curiosa, mi favorita, porque, por ejemplo, lo que fue el Taj Mahal de la India, yo lo recuerdo porque fue un viaje muy especial que fue que yo hice en motocicleta. Nosotros recorrimos todo el norte de la India, incluido lo que le llaman la parte del Himalaya, llegando a la frontera con Pakistán. Y el último día, porque duramos 50 días viajando en moto, y el último día fue el día que cogimos para, ya llegando a la capital Nueva Delhi,
entramos a esa ciudad o ese pueblo que se llama Agra, que es donde está el Taj Mahal. Y entonces fue como el último día, después de 50 días conociendo la India, pero profundo, llegar y ver esa maravilla, a mí como que me impactó, ¿sabes? Como que es como una obra arquitectónica que tú dices, wow, y todo el significado que hay detrás, y el contraste entonces con el alrededor, porque tú sabes que eso está como en medio como de un barrio, así literalmente, que es así como bien humilde, y eso como intacto, como en el medio ahí, es como que wow, es como un choque cultural impresionante. Pero obviamente el Machu Picchu de Perú también, esa energía de uno verse a 4,000 y pico de metros de altura. Incluso yo recuerdo que nosotros hicimos algo en el Machu Picchu que estaba prohibido, pero nosotros lo hicimos, aventurero al fin, que fue que nos metimos por un camino. ¿Sabes que tú llegas en un tren? Sí. Que como te suben allá. He estado en Machu Picchu. Exactamente. Y siento la misma energía que tú. Exacto. Entonces tú recuerdas que tú llegas en el tren, pero hay un camino que le llaman el Camino Inca, que la gente va 5 días acampando y llega al Machu Picchu. Pero hay otro camino que ellos lo eliminaron porque por ahí fue que construyeron la vía del tren, que es el más bonito de todo, y nosotros lo hicimos. Y yo recuerdo que nosotros al hacerlo, hubo un policía que nos empezó a caer atrás literalmente y nosotros tuvimos que correr hasta burlar al policía. Y después que burlamos al policía, entonces, después de 26 horas de caminata, llegamos al Machu Picchu. Posiblemente está en la foto de ustedes, se buscan Se en busca, Perú. posiblemente. Y entonces cuando tú, después de 26 horas de caminata, tú llegas a esa esplanada y tú ves esa ciudad así perdida del Machu Picchu, tú dices, wow. Y lo que debió haber sido eso en esa época, porque tú sabes que eso tiene una tecnología de acueductos y de cosas, que ahí tú te das cuenta del nivel que tenían esos tipos, tú sabes que era una cosa impresionante. ¿Tu verdadera lista que te falta por visitar? No conozco Japón todavía, por ejemplo. Esa es mi meta de este 2026. Pues mira, tenemos ahí algo en común posiblemente, porque yo fue en China y en Corea, recientemente ahora, este año, el año pasado, y se me quedó Japón. Y entonces es un destino que yo lo tengo ahí, que me llama mucha atención. Pero no el Japón tradicional, sino el Japón como de las islas de Japón. O sea, como que tengo un itinerario ahí como medio curioso que me gustaría explorar. Y obviamente Nueva Zelanda y Australia también. Son como 2 países que yo lo tengo, que me llaman mucho la atención. El tema de los aborígenes australianos, el desierto del Outback. Cosas así, como puntuales, pero que me encantaría poder vivirla. Y a lo mejor este año, si Dios lo permite, se nos da la oportunidad. ¿Tu destino preferido? Yo creo que mi destino preferido en el sentido de que para mí es el más completo porque viví ahí es España. Y sería como el país que si algún día, que no creo, porque a mí me gusta mucho la República Dominicana, pero si algún día quisiera como explorar viviendo en otro lugar, a lo mejor puede ser en España. Me encanta España. Comparto el mismo sentimiento. ¿Vas a Fitur? Voy a Fitur este año nuevamente, sí, que también para mí eso me hace mucha ilusión porque tú ahí conoces muchísima gente, tú ves como la organización de los otros países, el empeño que pone República Dominicana. A mí la verdad que ese evento me hace sentir orgulloso de lo que estamos haciendo nosotros. Y ese evento hay que aplaudirlo y hay que apoyarlo. Te quiero hacer una pregunta antes de finalizar con unas rapiditas. Con todo el respeto que me merece y con todo lo patriota que soy, el pasaporte de nosotros, a nivel de valor, ¿cómo tú lo catalogas? Lamentablemente muy malo, lamentablemente. Y yo puedo hablar con base porque he cogido mucha lucha, tristemente, por mi pasaporte dominicano. Y que me disculpen todo lo del mundo diplomático. Ojalá que, yo entiendo que ya ha ido mejorando, porque cada vez hay más países que nos dan entrada. Tú sabes, anteriormente yo recuerdo que hasta en Bolivia me metieron a mí por un cuartico y duré yo como 14 horas en Bolivia. Y ay, Dios mío, simplemente por mi pasaporte dominicano, tú sabes. Pero entiendo que vamos mejorando. Pensé que tenías pasaporte español. No, porque el español de nosotros es casi de un enemigo, de tan lejos que está del tatarabuelo. Taíno. Exactamente, yo creo que más fácil llegamos al taíno. Te hago unas preguntitas rápido y sobre todo que sirvan de consejo para aquellos también que son viajeros. Un destino dominicano barato y buenísimo. El sur del país, Bahía de las Águilas. Ay, me encanta. Sí. Llevé a mi hijo y no lo entendió por ecológico. Y yo le dije, deja que tú tengas novia. Sí, exacto. Te va a cambiar la percepción. Buen consejo, me gustó. Uno caro que no lo vale.
Uno caro y que no lo vale. Ay, mi madre. Porque esto me puede meter en problema a mí, Luco. No, pero eso también es consejo. Porque eso no limita que uno quiera conocerlo como Posiblemente quiera. algún todo incluido de los de Punta Cana. O los de Bávaro. Porque hay que especificar. ¿Sabes? La gente tiene que entender que Punta Cana es una cosa y Bávaro es otra. Me dijo zona, pero no se metió en rojo. No puedo meter en rojo. Imposible. ¿Viajar solo o acompañado? Ambos tienen su beneficio, porque viajar solo también es una de las experiencias, para mí en lo personal, más enriquecedora y que más hace que tú te conozcas a ti mismo. Y obviamente en pareja, óyeme, eso. Si usted antes de casarse con una mujer, procure viajar con ella, sobre todo a un destino que no esté todo muy pautado y que el viaje por lo menos sea de más de 10 días. Ese es un consejo. Antes de usted casarse con una mujer, O con un hombre. o con un hombre, vaya y viaje a un destino con esa persona, porque todas las mañitas salen en los viajes, sobre todo los viajes que no son planificados, empaquetados. Que usted se vaya y diga, mi amor, nos vamos tú y yo, y vamos a planear en el medio del viaje, y cuando pasen la cosa mala, atienda cómo reacciona ella o cómo reacciona tú también. Claro. ¿Sabes? Como que yo creo que eso es un medidor interesante para tú calibrar a una pareja. Es lo mismo que viajar en grupos o con amigos. Tú tienes que saber elegir el grupo. Totalmente, sí. Bueno, sí, a mí sí, me sí, pasa sí, eso. sí. Hotel, Airbnb o en casas desconocidas. Yo creo que ahí también tiene mucho que ver la compañía, porque viajando en pareja, me gusta mucho el tema de los Airbnb. Casa desconocida, yo lo viví cuando viajaba solo, de mochilero, en esas aplicaciones que hoy día todavía siguen, que una de ellas se llamaba Couchsurf. Entonces era como una red social donde tú escribías de gente que tenía perfil que te ofrecía su sofá o una cama dentro de su apartamento. Y tú te quedabas ahí sin conocer a la persona y para mí, todas mis experiencias fueron muy positivas. Incluso hasta de fémina, que no podemos entrar en detalle. O sea, para que tú entiendas. Seguía ligando, seguía ligando. En aquellos tiempos, que es lo importante. Un error típico del viajero dominicano. Viajar demasiado organizado y con demasiado equipaje, diría yo. A veces tuve que un viaje de una semana y viajan con 2 maletas y al final es un problema. Ay, él me está criticando. Sí. No, y te voy a explicar por qué es un problema para mí en lo personal. Es un problema porque a veces, sobre todo, dime tú un viaje de Europa, de esos que son así tipo, como le llamamos nosotros, Europa en jean, ¿sabes? Que tú tenías que montarte en el autobús aquí, montarte allá. Tú con 2 maletas, oye, el viaje se hace tedioso. Y tú encaramás una maleta y subir la punta del tercer piso. O sea, el cansancio y el estrés, nada más de tú llevar 2 maletas, yo creo que no merece la pena. Es mejor viajar ligero. ¿Un país al que no volverías? Wow. Tú ves, esas son las preguntas que yo de verdad no sé responder, Luz, porque es que yo siempre digo que todos los países tienen lo suyo. Tú sabes, como que yo no lo veo así, como que no volvería. Pero posiblemente si tendría que escoger alguno, fuese alguno de los que son demasiado costosos. O sea, no sé, como tú decís, una ciudad, por ejemplo, París. Me encantó, muy bonita, muy chula, pero yo creo que está como más sobrevalorada de la cuenta. ¿Tú sabes? Fíjate, Que, pienso, sí. Todo el mundo sueña con París. Sí, y está bien, hay que conocerla. Hay que conocerlo, pero pero pienso lo no mismo es que una tú. vaina tampoco como para tú volverte loco, de que ay, quiero volver, o sea, Madrid, por ejemplo, Barcelona, son ciudades que yo creo que tienen hasta más atractivos. A mí más me gusta, chulería. prefiero Madrid. Bueno, si lo digo delante de mi hijo, tengo que hacer trampa y decir que Barcelona. Porque del Barça. Exacto, tú sabes. Así que, pero prefiero Es Madrid. delicado eso, sí. ¿Qué música escuchas cuando viajas solo? A mí me gusta mucho, y me voy a atrever a decirlo aquí en casa, me gusta mucho Luis Miguel. Yo soy muy de baladas románticas, porque como mi familia es muy dada como al canto, siempre crecimos escuchando a José José, esos cantantes del ayer. Pero en lo personal también me gusta mucho la música internacional, así el jazz, la música africana, la música electrónica, chill out. Obviamente mis merenguitos dominicanos, Juan Luis Guerra. Pero soy muy de música romántica también. ¿Te lleva tu bocinita, tus AirPods? Sí, me gusta mi bocinita. Aunque también tengo mi cosita con eso porque tú sabes que a veces la gente distorsiona mucho los lugares naturales con un musicón. Entonces yo digo, no, mi hermano, usted Disfrute tiene que de fluir él. con el entorno. Entonces como que también hay que ser un poco comedido con eso. Completa la frase. Viajar me salvó de... Ya yo sé.
de la intolerancia. Y no sé si me fui profundo ahí, pero yo creo que cuando tú viajas, sobre todo de manera abierta y dejándote llevar por la gente, y cuando tú contrastas con las culturas, lo que hablábamos de la religión, de la diversidad sexual incluso, tú aprendes a ser tolerante. Y yo creo que ese es un aprendizaje que yo me llevo de los viajes y que yo le invitaría a la gente a que los que viajan también aprendan a ser tolerantes. Yo pensaba que me ibas a decir de la ingeniería. También. No, totalmente. Por eso me fui en lo personal. Pero sí, claro, en lo profesional, totalmente. Los viajes al final catapultaron ese sueño que yo tengo o que siempre he tenido, de vivir de algo que me apasiona. Y sin duda los viajes es algo que a mí me apasiona. Y es una bendición uno poder contar con estas herramientas hoy día que impulsan y ayudan a que uno pueda seguir por esa línea. Gracias por el buen momento. Me encantó dar un paseo y un recorrido no solamente por tu vida, sino por el mundo a través de tus ojos y de tus vivencias. Y quizás los mensajes que quedan dados, como ese de la intolerancia, de aprender a conocer esos destinos, no para llenar quizá un acápite, sino para vivirlos y aprender a valorar y a respetar las diferentes culturas. Gracias. Gracias a ti, Lu, cómo no. Bueno, aquí William Ramos estuvo con nosotros en este episodio de Luz García, el podcast. Les invito a que si les gustó nuestro contenido, por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, que es el mismo canal de Noche de Luz. Se suscriben, pueden compartir nuestro contenido y también le dan like. Yo me voy, pero no sin antes que tú finalices cantándote una cancioncita de José José en honor a tu familia. Mi madre. Ok, Gavilán o Paloma. Dele play. Pobre tonto, ingenuo charlatán, que fui paloma por querer ser gavilán. Amiga, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien lo toma. Gavilán o paloma. ¿Qué me pasó a mí, Bravo, gracias.